En esta tarde no tengo el mensaje escrito, ¿no? Entonces, más bien estoy en esta tarde confiando en el Señor de que Él me pueda guiar a través de su palabra, porque encuentro difícil a veces, ¿no?, hacer el bosquejo, ¿no?, o memorizar o escribir, incluso, ¿no?, el mensaje. Hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no?, como John MacArthur. Todos sus mensajes yo veo que él los lee, ¿no?, los tiene escritos y luego los publica escritos, ¿no? Hay otras personas, sin embargo, que meditan y que de alguna manera son más espontáneos a la hora de compartir, ¿no? Han meditado en ciertos temas de la Biblia o versículos y luego pues ya se dejan en la mano del Señor. Y esa tarde es lo que yo pretendo hacer. De hecho, el mensaje que voy a traer no es uno nuevo que no haya compartido antes. Lo he compartido en otra ocasión, pero como digo, como no escribo los mensajes, pues no es un mensaje que lo haya guardado en mi memoria y que ahora venga a compartirlo así porque lo tengo ahí almacenado, sino que tengo que volver a meditar sobre él, mirar las escrituras y siempre pues hay algo nuevo, algo distinto que el Señor me muestra, ¿no? El texto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, los versículos 41 y 42. Podríamos leer capítulo 2. Es el resumen, se puede decir, es un resumen de ese capítulo, del capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, el versículo 41, y luego pues versículo 42, lo que la Iglesia en aquellos tiempos hacía, ¿no? Y dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no?, que una de las cosas que yo veo en este texto, ¿no?, es que vaya un comienzo que tuvieron, ¿no? Imagina 120 personas orando, esperando la promesa de Jesús de que iban a tenían que esperar para ser investidos de poder y que dentro de no pocos días iban a recibir la promesa del Padre, iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y aquí vemos que se añadieron 3000 personas después del mensaje que el apóstol Pedro trajo, ¿no? Él habló acerca de Cristo, acerca de cómo Dios realmente le levantó de los muertos, cómo realmente esas personas habían crucificado a su propio Mesías y les mandó a que se arrepintieran, que se bautizaran y que reconocieran a Cristo como el Mesías, ¿no? Y hubieron 3000 personas que se añadieron, ¿no? Así que el comienzo para mí fue un comienzo espectacular, ¿no?, de la Iglesia, no tan solo por la predicación de Pedro, sino por la obra del Espíritu Santo que vino y que derramó su poder sobre aquellas 120 personas y luego más tarde sobre todas esas personas, ¿no?, que aquí fueron bautizadas y fueron añadidas, ¿no? Y entonces 3000 personas, ¿no? Muchas personas inician una obra, ¿no?, y que les gustaría que Dios hiciera un avivamiento similar, ¿no?, que Dios enviara a su Espíritu Santo, ¿no?, y que las personas fueran convencidas del pecado, que hubieran mensajes poderosos como el de Pedro, que predicaran a Cristo y que hicieran ver la realidad de Cristo y de la necesidad
de Él para las vidas y que se pudieran convertir, ¿no? Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Y me habla siempre este texto, ¿no?, de la importancia que tiene la doctrina apostólica, ¿no? Para estas personas era aquello a lo que prestaban atención, la doctrina de los apóstoles. Aleluya. También tenían comunión, una comunión íntima los unos con los otros, habían sido separados, se puede decir, de todos sus rituales y ceremonias, tradiciones del judaísmo, eran judíos estas personas, la primera iglesia, y bueno, estaban ahí como una comunidad, que estaban como una piña, se puede decir, ¿no?, unidos, teniendo una comunión íntima, fortaleciéndose, ayudándose mutuamente y teniendo una comunión, ¿no? Y luego pues también celebraban, como hemos hecho ahora nosotros, también el partimiento del pan, que puede interpretarse como que rompían el pan en las casas, celebrando también lo que hemos hecho nosotros en memoria de Cristo, su muerte, recordándola. Y también podría darse el caso de que tuvieran tal comunión que pudieran comer en las casas simplemente por el hecho de estar juntos y tener las cosas en común, ¿no? Y en las oraciones, ¿no? Qué importancia me da a mí todas estas cosas, ¿no? Que realmente es una iglesia, aun cuando yo estaba pensando que, bueno, en el judaísmo hubieran algunas influencias en la iglesia original, la iglesia primitiva, pero yo en este texto veo que realmente tenían las cosas bien puestas. Tenían la doctrina apostólica, tenían la comunión estrecha, el amor mutuo, tenían esas cosas en común, habían sido bautizados en agua, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, estaban fundamentados en la verdad. Estas personas estaban fundamentadas como iglesia. Empezaron bien fundamentados, y de eso trata la doctrina apostólica. Yo pienso que los apóstoles, principalmente, fueron los que pusieron el fundamento, los que pusieron los cimientos en la iglesia. ¿Y qué importancia tienen los cimientos y los fundamentos en las congregaciones? Si no existen esos cimientos y esos fundamentos apostólicos en una congregación, quizás haya tradición, quizás haya, yo qué sé, doctrinas de hombres, quizás hayan muchas cosas novedosas, pero lo importante de una iglesia es que esté fundamentada sobre la base de la doctrina apostólica. Los apóstoles básicamente lo que predicaban era Cristo. Cristo era el fundamento, ¿no? Hay un texto en Efesios 2:20 que dice claramente, ¿no?, esto que estoy diciendo. Tengo aquí algunas notas también, aunque no lo he escrito, pero sí me apoyo en lo que dicen algunos comentaristas sobre este tema, que dice en el versículo 20 del capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Así que aquí lo vemos claramente, que los apóstoles tuvieron un papel fundamental en la iglesia. Y es a los apóstoles a los que debemos realmente prestar atención, a doctrinas apostólicas, ¿no? Porque la iglesia no fue fundamentada sobre las tradiciones, como he dicho antes,
y nada debe ser considerado como parte fundamental del sistema cristiano, escribe un comentarista, o como vinculante para la conciencia, que no se pueda encontrar en los profetas y en los apóstoles. Es decir, como significa aquí, que realmente está dando a decir la revelación divina, las sagradas escrituras, ¿no? Porque no hay decretos de consejos, ni ordenanzas de sínodos, ningún estándar de doctrina, ningún credo o confesión que deba ser constatado como autoridad para formar las opiniones de los demás. Pueden ser valiosos para algunos propósitos, pero no para esto. Pueden ser referidos como partes interesantes de la historia, pero no para formar la fe de los cristianos. Pueden usarse en la Iglesia para expresar su creencia, pero no para formarla. Lo que no se basa en la autoridad de los apóstoles y los profetas, solamente eso es verdadero y lo demás no lo es. Es algo que puede ser de algún interés, pero no debe usarse estos moldes para controlar la fe de las personas. Y eso es, cada uno de nosotros hemos venido de un ambiente, cada uno de nosotros hemos tenido un comienzo, y ojalá que hubiéramos tenido el comienzo que tuvieron estas personas que he mencionado antes, que su fe estaba basada sobre los fundamentos apostólicos. Porque en nuestras situaciones han habido pues personas que han hecho sus sínodos, que han creado sus doctrinas, han hecho sus credos, han creado sus confesiones de fe. ¿Cuántas denominaciones? Algunos de nosotros hemos estado en alguna. Y entonces se puede decir que ese fundamento, muchos de ellos no han sido puestos por la doctrina de los apóstoles. Han sido también interpretaciones de líderes, de personas que han iniciado una obra, que han establecido una denominación, pero que realmente quizás no esté toda la verdad apostólica en esos credos y en esas confesiones. Por eso qué importante es, ¿no? El conocer y el darnos cuenta de que lo fundamental del cristianismo está en la doctrina apostólica. Y es nuestra obligación y nuestro deber buscar y saber lo que los apóstoles dijeron sobre cualquier tema. Especialmente si son temas fundamentales. Porque fueron ellos a quienes se les dio esa responsabilidad de establecer la Iglesia, de poner los cimientos, de poner los fundamentos. Y muchas veces por esos cimientos, esos fundamentos están puestos por, como he dicho, por denominaciones. Si tú observas la Iglesia de Roma, tú puedes ver los cimientos y los fundamentos que tienen. La Iglesia de Roma cree en su sucesión apostólica, ¿no? Que están fundadas, el fundamento de la Iglesia está fundada, para ellos, la Iglesia fue fundada en Pedro, ¿no? Eso tú hablas con una persona de la Iglesia Católica Romana y te puede decir eso. Conocemos, seguramente que lo habremos oído, la mayoría de nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando Pedro hizo esa declaración acerca del Cristo como el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Lo reconoció, que fue una revelación dada por Dios. Y Jesús le dijo, y yo te digo a ti que tú eres Cefas, que significa roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? Y entonces los católicos pues creen que la iglesia fue fundada en Pedro, ¿no? Y de alguna manera así hay una sucesión apostólica donde el Papa es la cabeza de la iglesia, es la máxima autoridad, está por encima incluso de la palabra de Dios, es infalible, ¿no? Y hay notas que tengo aquí acerca de eso, ¿no? Pero que, en fin, no voy a leer, voy a seguir con este argumento, ¿no? De que
realmente vemos en este texto que la Iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles, pero no sobre el apóstol Pedro. Sí, los apóstoles tuvieron esa parte fundamental. De hecho, hay también un texto en Apocalipsis donde se habla acerca de la ciudad de Dios que vio Juan, esa gran ciudad de Dios, donde dice que vio el muro que tenía escrito el nombre de los 12 cimientos en el muro que tenía el nombre de los apóstoles. O sea, eso es importantísimo como ministros que pusieron los fundamentos, pero no fue sobre el apóstol Pedro, sino la Iglesia fue fundada sobre esa declaración que hizo Pedro de que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Salvador. Eso es algo básico. Yo a veces pienso, digo, ¿cómo? Yo he dado testimonio a algunas personas, he hablado sobre esto con algunas personas católicas romanas y no quieren saber nada, es que ni te escuchan, ni pueden pensar, ni siquiera van a mirar en las Escrituras. Ellos están tan adoctrinados, así como las sectas. Tú hablas con los testigos de Jehová y ellos no te saben ni por las Escrituras, ni pueden pensar por ellos mismos, sino aquello que la cúpula le ha enseñado. Si es la doctrina 244.000, pues se la saben al dedillo estas. Y eso pasa con la Iglesia de Roma, con el catecismo, con esto, con lo otro. De hecho, hay un dicho, ¿no?, que dice: doctores tiene la Iglesia, ¿no? Cuando a alguien se le pregunta, bueno, ¿y es sobre esto, sobre lo otro? No lo sé, pero doctores tiene la Iglesia, que ellos van a enseñar lo que es correcto, ¿no? Y entonces la Iglesia de Roma tiene ese magisterio de la Iglesia que está en autoridad a la par que las Escrituras, y sobre ese magisterio, sobre la Escritura, está la cabeza del Papa, que es el vicerregente de Cristo en la tierra, ¿no? Si esto fuera así, realmente, pues Pablo habría dicho algo al respecto, ¿no? Pedro hizo un gran papel. Hemos visto que en el inicio de la Iglesia cristiana, él fue realmente el que dio el primer sermón, el primer mensaje, tanto a los judíos y luego también a los gentiles en la casa de Cornelio. O sea que Jesús dijo: a ti te daré las llaves del reino. Realmente él abrió, ¿no?, la puerta a los judíos y a los gentiles a la reina de los cielos, ¿no?, a la Iglesia. Y ocupó un papel fundamental, pero la Iglesia fue edificada sobre Cristo, sobre la roca. Los mismos profetas también profetizaron acerca de esto, ¿no?, acerca de que Cristo es la roca. Ahí el Salmo 118, donde dice, el versículo 22, donde dice que la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra, la cabeza del ángulo, ¿no? También Isaías habla en el capítulo 28, versículo 16, dice: aquí pongo una piedra en Sión para fundación. Es decir, que los profetas también intervinieron en este fundamento, porque hablaron acerca de Cristo, hablaron acerca de la roca, hablaron acerca de esa piedra angular que sostiene todo el edificio. El edificio está fundamentado en Cristo, ¿no? Entonces, eso Pablo lo dice claramente, ¿no?, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, de la primera carta a los Corintios 3:11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Y él antes había dicho en el versículo 10: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobre edifica, ¿no? Realmente Pablo dijo ser el perito arquitecto, ¿no? Los arquitectos son los que realmente tienen el diseño
¿no? Y esto me viene siempre al pensamiento, ¿no? de que Dios, cuando a Moisés le encomendó hacer el tabernáculo, Él le dijo encarecidamente: mira que te mando que hagas todas las cosas conforme a mi diseño. O sea que la obra no es invención de nadie, desde la Iglesia no es la invención de nadie, es la obra de Dios, es la casa de Dios. Y Dios tiene unos planos y tiene unos diseños, y lo más fundamental se los dio por revelación divina a los apóstoles. Pablo era el perito, arquitecto. Él pone el fundamento, ¿no? Y otro sobreedifica encima. Así que la obra apostólica trata sobre los fundamentos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto? Porque vemos en la Escritura también, pues, palabras de Cristo mismo, de que hay personas que edificaron su casa y la fundaron sobre la arena. Y otros que realmente, pues, profundizaron más y hallaron la roca y establecieron su casa sobre la roca. Solamente las obras que están fundamentadas en la roca, en los fundamentos que los apóstoles han puesto, van a resistir el fuego de la prueba. Por eso aquí dice eso, ¿no? En este capítulo, que si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo por fuego. Muchas personas pueden edificar madera, edificar paja. Antiguamente a los profetas también hablaron de personas que edificaban con lodo suelto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que edificar en la Iglesia? Pues la palabra de Dios, que viene también aquí tipificado también como piedras preciosas, ¿no? Como oro, como plata, cosas, verdades puras y santas de la palabra de Dios, ¿no? Y estaba pensando esto, ¿no? Que en la comunión, como he dicho, que tenemos los unos con los otros, no solamente en aquel tiempo hubo una gran necesidad, ¿no? En la Iglesia, porque era perseguida y habían personas que habían dejado sus hogares, no tenían hogares, y hubo esa gran necesidad, y entonces tenían todas las cosas en común. Y se habla mucho de que vendían sus propiedades y entonces los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían. Todas eran las cosas en común, y el énfasis ahí es material, ¿no? Hoy en día no hay una normativa que los creyentes tengan que vender su casa y entregarla a la Iglesia para repartirla entre todos. Pues no hay esa necesidad que hubo en aquel entonces. Pero el tener las cosas en común y el tener comunión no solamente es sobre las cosas materiales, sino sobre las cosas espirituales. Entonces, la comunión unos con otros, Pablo dijo: oye, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿no? En toda sabiduría. Entonces, la comunión también es el participar también de las riquezas y de los bienes espirituales que tengamos por medio de dones, de talentos, de capacidades, de la gracia de Dios, del servicio, del conocimiento. Todo eso lo tenemos que tener en común, ¿no? Y por esa razón los arquitectos no son los que trabajan en un edificio solamente. Ellos son los que ponen el diseño, los que impresionan que las cosas se hagan bien, que miran que los fundamentos estén bien puestos, todas las cosas, pero hay muchos peones que ayudan, ¿no? Están los que ayudan, dicen las escrituras, ¿no? Que ayudan también para edificar, ¿no? Entonces, aquí la comunión que yo veo es que es eso, ¿no? De que tenemos que tener en común todas las cosas y también, pues, las cosas espirituales. Y en este contexto yo veo, en esta epístola a los Corintios, de que también uno puede edificar sobre ese fundamento, ¿no? Uno puede edificar una piedra preciosa, es decir, uno puede aportar su don para la edificación. Pablo, hablando de esto en la epístola, en el capítulo 14 de esta epístola, habla acerca de compartir esos dones.
¿no? De compartir los talentos que Dios nos ha dado, las capacidades que nos ha dado, ¿no? Y por esa razón Él dice, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene, si tiene salmo, si tiene doctrina, si tiene esto, si tiene lo otro, pues que lo comparta. ¿Para qué? Para edificación. Porque todos podemos edificar en la obra de Dios, de acuerdo a nuestra capacidad. Y si no tenemos capacidades espirituales, pues dice Pablo, pues orar para tenerlas, porque realmente la obra de Dios está necesitada de ser edificada. Y no solamente la van a edificar los apóstoles. Los apóstoles van a poner los fundamentos, y de hecho los apóstoles lo pusieron, y ya pienso yo que no hay más apóstoles como los que pusieron esos fundamentos que puedan poner otros fundamentos. Ya no hay más novedades en la iglesia, en la casa de Dios. Ya están los cimientos bien puestos. Ahora nos toca a nosotros de edificar encima. Y la comunión, pues, se basa en eso. Por esa razón yo creo que sí, que hay esas dos tipos de reuniones, ¿no? Las reuniones apostólicas, que es la que realmente habían en aquellos tiempos donde se dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas, habían maestros, y quizás luego ahí surgió el llamado apostólico de Pablo, y fue enviado. Y en ese entonces dice que habían profetas y maestros, y hubo un llamamiento apostólico, pero la iglesia local, no en todas existen esos ministerios tan consolidados, ¿no? Y entonces, pues, más si son iglesias que comienzan, pues lo que tengamos, lo que hayamos recibido del Señor, pues lo podemos participar y tener en común, y eso es tener comunión. Y eso es lo que la iglesia, pienso yo, primitiva, que tenían esa comunión íntima. Por esa razón hay tantas exhortaciones del apóstol Pablo a animar lo uno a lo otro, exhortar lo uno a lo otro, amar lo uno a lo otro, que cada uno que ha recibido un don lo ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios, y todo eso, y todo es para edificación, ¿no? Y luego, pues, también, si vamos, por ejemplo, a Efesios, de nuevo, en esta ocasión al capítulo 4, aquí vemos en este capítulo el fundamento apostólico, según como yo lo veo también, ¿no? El fundamento es Cristo, el fundamento es Dios, pero aquí lo vemos de alguna manera también desglosado, ¿no? Y donde dice el versículo 4, a partir del 4, dice que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Dice aquí el apóstol, solícito de guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Y está hablando de la unidad en Dios, de ser uno con Él, ¿no? Y de todas estas cosas que vemos que son fundamentales, que habla sobre el Dios y Padre, habla sobre Cristo, habla sobre un cuerpo, sobre un espíritu, sobre una fe, sobre un Señor, de todas estas cosas solamente hay uno. Y son cosas fundamentales. Y para mí esto es realmente un fundamento apostólico, la doctrina apostólica. Y lo que me llama la atención es que el bautismo, y ya compartí de esto hace tiempo, está en este contexto, ¿no? Un bautismo. Y siempre me llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles acerca del bautismo? Porque si hay algo que realmente divide la cristiandad, es el tema del bautismo. Y depende, como he dicho yo, en qué credo, en qué confesión hemos nacido, qué enseñanza hemos recibido acerca de la doctrina del bautismo. ¿No? Porque para muchas personas pues hay varios bautismos, ¿no? Está el bautismo en agua, está el bautismo
para recibir el poder, que algunos le llaman para recibir las lenguas, ¿no? Está el bautismo en el cuerpo, y Pedro habla del bautismo que corresponde a esto, acerca de una ilustración que hace del diluvio cuando fueron salvadas esas personas en el arca. Y esto es realmente lo que más, a mi parecer, veo que divide a la cristiandad. Y que yo pienso que esto es algo fundamental, que el apóstol lo pone en este contexto como un fundamento, y que realmente debemos dar toda la importancia y toda la atención a este tema. Porque si no ponemos bien el fundamento sobre esto, pues el edificio quizás no sobreviva a todas las pruebas, ¿no?, que puede hacernos Dios, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Pero yo de estas cosas veo que el bautismo realmente es una unidad. Porque aquí lo vemos, que todo lo que hay es uno. Dios es uno, Jesucristo es uno, el Espíritu Santo es uno, es una misma fe, hay una misma esperanza, el que es común a todos, todo es uno. Y entonces debemos ver el bautismo como una unidad, y que pueda tener muchos aspectos, y que la palabra de Dios tiene tantas cosas que puedan aludir al Espíritu Santo, a su bautismo, por medio de tantos versículos, tantos textos, pero realmente el bautismo, de acuerdo a los apóstoles, es uno. Yo no veo que los apóstoles predicaran o enseñaran una pluralidad de bautismos, como muchos creen. Algunos, como he dicho, hablan del bautismo para ser investido de poder, otros bautismo del cuerpo, otros hablan de un bautismo de sufrimiento, otros hablan de un bautismo de amor, y entonces, ¿cuántos bautismos hay? Pero todos esos pueden ser aspectos del gran bautismo de Dios, y que los apóstoles pusieron como fundamento de la Iglesia. Por eso, al leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el texto ese, veo que la Iglesia fue bien fundamentada, porque realmente recibieron el bautismo, y fueron bautizados en agua, sí, pero realmente yo siempre he pensado que existe un bautismo, y que el bautismo en agua pues simplemente es una ordenanza, como la ordenanza que hemos celebrado hoy de la Santa Cena, que son las dos únicas ordenanzas que la Iglesia cristiana tiene, y que es algo externo, pero que realmente refleja una verdad interna, una verdad espiritual. Pero en sí mismo el bautismo del agua no es el bautismo real, sino es una ilustración. Es una ilustración, es una imagen, es un tipo que nos enseña realmente lo que Dios ha hecho en el bautismo. Y ese bautismo lo vemos a través de las Escrituras, que tiene muchos aspectos, pero que en realidad, si miramos bien, es uno. Es uno. Ahora, ¿qué representa el bautismo en agua? Para muchas personas, pues depende en qué denominación o en qué religión haya crecido. Para la Iglesia de Roma, quizás el bautismo significa para un bebé quitarle el pecado original. Esa es toda la idea que tiene acerca del bautismo. No sabe más. Esa persona no sabe más. O sea, hay que bautizar al niño para quitarle el pecado original, para darle un nombre, ¿no? Para muchas personas el bautismo en agua está relacionada con el perdón de los pecados. Y fue el caso entonces también del bautismo de Juan. El bautismo que Juan trajo fue un bautismo de transición para preparar el corazón del pueblo, para poner no el énfasis en los sacrificios, sino en llevarlo hacia Cristo, para dirigir la atención a Cristo, y eso era simplemente una preparación. Pero que realmente tampoco el bautismo de Juan ilustraba o representaba bien todo lo que realmente el bautismo cristiano es.
Y de hecho, por esa razón, yo pienso que Pablo, aquellas personas que habían sido bautizadas con el bautismo de Juan en Hechos 19, lo volvió, fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús, porque no era ese el bautismo cristiano. Entonces, ¿qué realmente incorpora el bautismo cristiano? Porque el bautismo cristiano pues, es una identificación realmente de identificarnos en la obra que Cristo realizó, como hemos cantado en la cruz. Donde Él sufrió todos los dolores, donde Él padeció, donde Él llevó nuestro pecado, donde realmente llevó nuestra naturaleza pecaminosa, donde llevó... y la persona que se bautiza en agua tiene que tener esa comprensión y ese entendimiento también de que se bautiza en base a eso también. Entonces es una identificación con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo principalmente. Eso incorpora la idea del bautismo, y ese es el bautismo que realmente experimentó Cristo. Porque Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumplan. Los apóstoles que estaban a su alrededor no sabían entonces de lo que estaba hablando. ¿Y de qué estaba hablando Cristo? Pues realmente cuando fue a la cruz y fue realmente sepultado y se zambulló en la muerte y destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, o hizo que fuera desprovisto de ese poder que tenía. Donde dice que Colosenses que Él triunfó sobre todas esas potestades en la cruz. Realmente el bautismo cristiano tiene que incorporar eso. Yo me pregunto si cuando nos bautizamos en agua realmente estamos pensando en estas cosas. Yo creo que un bebé no puede pensar en estas cosas. Porque de hecho, yo creo que el Evangelio realmente debe ser bien presentado a las personas y el bautismo en agua tiene que ser realmente bien presentado para que las personas cuando se bautizan sepan realmente con qué se están identificando. ¿No? Porque yo digo que muchas personas tienen nociones equivocadas acerca del bautismo. Los grandes comentaristas dicen que el bautismo en agua realmente no salva, ni siquiera perdona pecados. Eso lo dice también MacArthur. El que salva es Cristo. El que perdona los pecados es Cristo. El que realmente trata con nuestro pecado en nuestro interior es Cristo. Y eso, el bautismo en agua sí puede representar esa realidad espiritual, pero él nunca podrá hacer lo que el bautismo verdadero, que no es más que espiritual, puede hacer. Por eso la Iglesia, yo creo que la Iglesia primitiva comenzó bien, porque comenzó con el bautismo realmente espiritual, donde realmente fueron regenerados, donde realmente recibieron esa muerte y esa resurrección, donde realmente fueron constituidos como la Iglesia, como que fueron metidos, como dice Corintios 12, 11, que por un espíritu fueron bautizados en un cuerpo, y realmente eso es el bautismo, empezaron bien fundamentados. Ahora hay situaciones y congregaciones donde yo he estado, por eso no quería que se pusiera esto en directo, ¿no? Porque si tengo que hablar de eso abiertamente, pues yo fui educado o enseñado, aunque nunca lo llegué a aceptar, de que había pues, un nuevo nacimiento, un bautismo para servicio, que venía que era para investidos de poder, ¿no? para el servicio, ¿no? Entonces habían dos experiencias diferentes, ¿no? Sin embargo, yo veo que todos los grandes comentaristas, cuando hablan del nuevo nacimiento y de las palabras de Cristo, los comentaristas clásicos hablan acerca de que cuando dijo Jesús a Nicodemo que debía nacer de nuevo del agua y del Espíritu, están refiriendo, estos comentaristas hablan acerca del bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. Pero que realmente, cuando nacimos de nuevo, cuando morimos con Cristo, cuando nos identificamos con su muerte. Y eso solamente es posible por medio del bautismo. O sea que el bautismo encierra una gran verdad fundamental, que para muchas personas no es fundamental, es una opción, es una segunda bendición. No es fundamental para sus vidas.
Si la tienes bien, la recibes, si no, pues nada, a lo mejor pues te la pierdes. Algunas personas no quieren ni siquiera que se mencione la palabra bautismo en el Espíritu Santo. Han sido educados en denominaciones tradicionales donde todo lo relacionado con el Espíritu Santo es algo místico, algo misterioso y muchas personas ni siquiera quieren hablar sobre este tema. Pero ¿qué es lo que enseñaron los apóstoles sobre esto? Porque vamos, los apóstoles enseñaron mucho acerca del bautismo, especialmente Pablo en Romanos 6 habla acerca de, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con él, ¿no? Y ahí no está hablando Pablo acerca del agua, está hablando acerca de la realidad espiritual. Realmente cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, vino no solamente para investir de poder a las personas, sino para traer esa vida de Cristo, a aplicar el sacrificio que Cristo realizó en la cruz y aplicarlo a sus corazones. Los apóstoles habían tenido autoridad y poder y habían sido ungidos en tantas ocasiones para sanar, para hacer milagros, como los profetas de la antigüedad hicieron. Habían tenido poder y autoridad, pero no habían recibido lo que Cristo realmente hizo en la cruz. Esa regeneración, esa nueva vida, me seréis testigos, dijo Jesús. Seréis investidos de poder y me seréis testigos. O sea que verdaderamente el bautismo principalmente no era para el poder, para el servicio, como uno dice, para los dones espirituales, sino para ser testigos, para dar ese testimonio de Cristo con la vida, con la realidad, para ser. Porque los apóstoles estaban, antes de la venida de Cristo, estaban todos acobardados, atemorizados. Y en una ocasión incluso, recuerdo la ilustración que hizo un hermano, que cuando unos samaritanos no fueron hospitalarios y no quisieron dar su casa para que Jesús fuera, los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos como los profetas de la antigüedad, que mandemos fuego del cielo y que los consuma? Y Jesús dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y no he venido para condenar. No tenían el espíritu correcto. No tenían el carácter correcto. Sí, se movían en dones, en poder, en todo lo que tú quieras, pero eran personas con problemas como los podemos tener nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios vino con esa nueva vida de Cristo. El bautismo en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo, en la vida de Cristo. Y de eso se trata el bautismo, ¿no? Entonces, esto lo digo porque es un fundamento que los apóstoles pusieron. Y que si queremos realmente estar unidos, tenemos que llegar a una unidad de criterio en este aspecto, en este fundamento tan importante y tan vital. Porque, como yo digo, está la cristiandad dividida en este asunto, y unos creen una cosa, otros creen otra, y otros creen otra, y sin embargo esto es algo fundamental, y tenemos que ver qué es lo que los apóstoles hablaron sobre el tema. Y con qué nos identificamos nosotros. Bueno, así que la iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba, que continuaba, que permanecían. A veces yo veo situaciones y congregaciones que estas cosas hubo un tiempo que las predicaban y las enseñaban erróneamente. Como he dicho, para muchas personas el bautismo del Espíritu Santo es las lenguas, recibir las lenguas. Entonces hacían reuniones de oración y inducían a las personas a que hablaran algo, y cuando hablaran algo en parlamentaria ya ha sido bautizado. ¿Eso es el bautismo realmente cristiano? ¿Eso es todo lo que representa el bautismo en el Espíritu? Toda la obra que Cristo ha realizado por nosotros en la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Eso es una patraña. Eso es un engaño. Eso es algo que realmente no está en las Escrituras. Y que realmente es triste, pero es así. Pero que realmente el bautismo es algo fundamental y deberíamos, pues,
tenerlo muy claro en nuestros corazones, en nuestras mentes, qué es lo que enseñaron los apóstoles, porque estas personas seguían la doctrina apostólica. Tenían comunión, tenían esas reuniones de oración, que realmente dependían no solamente en sus habilidades y en sus estrategias para que la iglesia creciera, sino que esperaban en Dios, en oración, y realmente la primera iglesia nació por medio de la oración, cuando se dedicaron a la oración por completo, esperando la promesa, y nosotros pues también dependemos en Dios, por medio de la oración y la obra de Dios. Pablo dijo, nosotros somos colaboradores, porque en la iglesia de Cristo decía, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. No. ¿Qué realmente son? Ellos son simplemente colaboradores que hicieron su trabajo, pusieron los fundamentos, pero realmente nosotros tenemos que perseverar en su doctrina y vamos a permanecer si los fundamentos apostólicos están bien puestos en nuestras vidas. Esto es lo que quería compartir simplemente. Lo he compartido en otra ocasión, pero en fin, es lo que el Señor me pone, ¿no? De compartir, así que con estas palabras termino. Dios bendiga.